Entonces mi propuesta para poder adentrarnos en esto de qué es el cáncer es justamente cambiar el foco, salir de ese marco de referencia que tenemos con esa definición y ver qué más podemos explorar y cómo lo podemos mirar de otra forma. Me gusta usar esta analogía de que el tumor o ese cúmulo de células que se dividen descontroladamente es como mirar las manecillas del reloj y pretender saber qué hora es. En realidad estamos mirando las manecillas, son solo una parte del sistema, lo estamos sacando del sistema y las estamos mirando fuera del sistema. Es lo mismo que estamos haciendo con el tumor, lo estamos examinando fuera del sistema. De esta manera, si realmente queremos saber la hora, es importante saber el contexto, porque es el contexto el que va a dar significado a esas manecillas y nos van a permitir saber realmente qué hora es. Bueno, lo mismo pasa con el cáncer. Lo estamos estudiando de forma aislada, como si fuese algo que sacamos y tratamos independientemente del sistema. Y eso nos está llevando por un camino erróneo en pensar qué es el cáncer y cómo debe tratarse. Sabemos de un montón de factores que acabamos de mencionar que funcionan como cofactores, ¿no? Ninguno como un factor cancerígeno per se, sino en combinación con otros factores. Ahora, digamos que hay un conjunto de factores que afectan un grupo de células o una célula que muta, que tiene una mutación o varias mutaciones y empieza a comportarse descontroladamente. ¿Cómo va a ser el destino de ese grupo de células? En realidad ya la evidencia nos muestra que el destino de ese grupo de células va a depender de la respuesta inmune, de la respuesta que monte el sistema inmune alrededor de esas células. Si es una respuesta inmune proinflamatoria, con citoquinas proinflamatorias y neovascularización, en realidad el medio va a hacer que esas células crezcan más rápido, va a acelerar, va a promover el crecimiento de ese cáncer. En cambio, si es una respuesta inflamatoria, digamos, controlada, con inflamación y vascularización limitada, va a hacer que ese cáncer pueda crecer, pero de forma controlada. Y si la respuesta inflamatoria es con abundantes citoquinas antiinflamatorias, de manera que se produce una inflamación y una angiostasis, en realidad el propio sistema inmune puede llevar a que ese tumor desaparezca. Y de hecho es lo que sospechamos, que todos estamos formando pequeños cánceres, hoy lo dijo el doctor Lilusi también, y que nuestro sistema inmune está llevándolos a regresar. Hay un estudio interesante, no tengo acá la cita, pero con mamografías y cáncer de mama, que muestra, es un estudio epidemiológico que hicieron mamografías en una población y después la volvieron a repetir, y en realidad era como, por progresión tendríamos que pensar que si volvemos a repetir y esas mujeres no tuvieron cirugía, tendría que aumentar el número de incidencia de lesiones o de lesiones sospechosas en las mamografías, y no aumentaron, disminuyeron, sugiriendo que por ahí hay algunos cánceres que regresan antes de que hagamos ningún tratamiento, y que hay algunos cánceres incipientes que en realidad no necesitarían tratamiento. Doctora Mochastegui decía que eliminábamos un cáncer, o sea, eliminamos un cáncer por semana, por esto que estás diciendo. Mirá vos. Eso no sabía decir, ¿no es cierto, Paz? Despertaste. No estoy escuchando. Es lo que decía, que habían pro-oncogenes permanentemente. Sí, eso y que si el mecanismo de afrontamiento, hablaba de la célula resiliente, por lo tanto la persona era resiliente, estaba en orden, eso desaparecía por apoptosis. Claro. Eso era permanentemente pro-oncogenes. Aportando a lo que dice Laura, ella está diciendo exactamente lo mismo que se dice desde la medicina, de la biología molecular, que hay proto-oncogenes y hay genes supresores del tumor, y que están en un equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, se inactivan los genes supresores del tumor o se sobreexpresan los genes que originan el tumor, los proto-oncogenes. Pero uno
vamos a hacer una descripción. Y tener a la persona en equilibrio, porque la célula tumoral espontáneamente, en un equilibrio equilibrado, va a ir a la muerte celular programada. Entonces, Sí. ahora lo que está hablando Creo de que, eso. no, sí, creo que ese es el nivel, como el primer nivel entre Claro. los protogenes y Claro. los genes supresores. Pero esto ya es de células donde los protogenes empezaron a ganar la batalla y empezaron a duplicarse. Claro. Incluso así, o sea, porque el primer mecanismo de defensa tenemos todos los mecanismos reparadores de ADN Exacto. que Es el actuarían a primer nivel de nivel, es el gen. nivel Y esto básico. ya es un nivel Es más un nivel más avanzado, activo. donde ya las células empezaron a multiplicarse. Pero es el propio sistema inmune con las natural killer y toda la Sí. respuesta inflamatoria que va a inducir a esas células a la apoptosis. Exacto. Lo de una vez por semana no lo No, tenía, pero no no. importa el número, pero ya Claro. sabemos que estamos formando pequeños Eso, cánceres. eso. Y lo otro es que te agradezco que hayas traído al doctor Amuchastegui hoy acá, porque para honrarlo Está presente, sí. está presente. Sí, sí, En no. cada charla. Un docente que Eso, sí, sí, lo escuchaste. hablar de- De hecho, esto es un cuadro de un paper en Nature Reviews Cancer que muestra la evidencia que ya hay entre inflamación y cáncer. Ya Exacto. tenemos varios ejemplos, ¿no? No solo con el Helicobacter pylori en el cáncer gástrico, sino bueno, con el Campylobacter, la Borrelia, la clamidia, con todo lo que son los linfomas del sistema digestivo, la salmonela en el cáncer de vesícula biliar, bueno, y algo de lo que voy a hablar ahora, que es un poquito todo el tema inflamatorio en la zona abdominal con el cáncer de colon. O sea que ya hay amplia evidencia de que hay una estrecha relación entre inflamación y cáncer. Entonces, preguntarnos, que un tumor que empieza a crecer localizadamente siga creciendo o no, ¿de qué depende? ¿Del tumor o del huésped? ¿O de ambos? De ambos. Creo que es hora de que insistamos en mirar al reloj completo y dejemos de mirar las manecillas separadas del contexto. Esta es una definición con la que venimos trabajando con Margarita Dubourdieu, que estamos escribiendo un texto, y lo que postulamos es que justamente el cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado e invasivo de un grupo anormal de células, que es lo que sabemos, en un organismo con un sistema inmune y una red PINE disfuncional o en falla que no tiene la capacidad de reconocerlas como tales y eliminarlas. Esto hace que si bien un paciente entra a nuestro consultorio, tenemos que mirar a las dos partes de la definición. El tumor que está creciendo descontroladamente y el sistema que está en falla. Y no es, bueno, Uno sin el otro. uno sin el otro o uno primero y después vemos el otro. Está ocurriendo las dos cosas al mismo tiempo y las dos cosas son importantes y son complementarias unas de otras, pero no es una importante y la otra complementaria. El poder hacer un diagnóstico sistémico de las dos partes y un tratamiento sistémico desde el comienzo, para mí es el camino que necesitamos empezar a recorrer. Bueno, es por esto que yo insisto, o que es el mensaje que quiero transmitir, es que el cáncer es una enfermedad sistémica y requiere de un diagnóstico y tratamientos sistémicos desde el comienzo, no importa si está localizado, no importa si está avanzado, para todo tipo de personas que se presentan con un cáncer hay que pensar en forma sistémica. Y esto sería como la primera parte de lo que les quería compartir con ustedes. ¿Hasta ahí vamos? Sí. De vida nos está afectando y está afectando al sistema inmune y la red MIE. Debo decir que cuando digo sistema inmune, en realidad no lo podemos ver separado de lo que es la red MIE. Decimos ya por costumbre sistema inmune como si fuese una cosa separada, pero acá dentro de este grupo creo que podemos estar de acuerdo que es una red de inteligencia que está dentro y fuera nuestro y que nos está afectando todo el tiempo y está interrelacionándose. No podemos hablar del sistema inmune pensándolo separado del sistema endocrino o separado del sistema psicológico. Bueno, para esto quería proponer